El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga Armida, ¿cómo está? Buenos días, feliz año. Buenos días, feliz año, Juan Carlos, Jesús, feliz año y buenos días a tu auditorio, y les deseo que cada día del 2019 sea el mejor de su vida para todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan también. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, buenos días, maestra, buenos días a la audiencia, feliz año, bien también. Sí, y bueno, pues el tema es el huachicoleo, ¿no? El presidente López Obrador anunció la semana pasada una estrategia en donde metió al ejército y a la marina a tomar el control de las instalaciones de Pemex para frenar el robo de pipas, dice él, porque dice que se robaban más gasolina de las pipas que de los ductos, y eso ha provocado un desabasto de combustible en el centro del país. Hay pues fotos de largas filas y demás. Los críticos de López Obrador han dicho, ven, se los dijimos, ahí está Venezuela, ahí está, la escasez. La escasez. Bueno. Sí, Olga. Bueno, no, yo no creo que sea escasez, sencillamente cambio de estrategia, y donde hay un sacudimiento de estructuras, obviamente hay un descontrol. Y aquí yo he seguido más o menos esto porque efectivamente ha sido una hondanada diciendo, pues, estamos o vamos a terminar peor que Venezuela. Pues es lo mismo que se aplicó con Venezuela y no lo han querido entender. Sí, la cuestión del petróleo ha sido una de las cosas, y en este caso, pues darle otro rumbo y saber qué gasolineras y cuáles sean los clientes es bien importante, porque ahora se está controlando, se está midiendo, y cuando se te termina lo que tú tenías registrado de suministro diario en compra legal, y se te termina para las 10 de la mañana, quiere decir que el resto, por decirte algo, una hora, el resto venía por el mercado ilegal. Sí, dice la Expo a nivel nacional que aumentó el número de consumidores en un 40%, porque los consumidores que estaban comprando gasolina en el mercado ilegal se fueron al mercado legal. Y que eso también provocó escasez. Es lo que dice ONEXPO. Estamos frente a una venezolanización. No, yo no lo creo, sí, Juan Carlos. Ese es el discurso que ha utilizado, creo yo, erróneamente el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Me parece un exceso pensar que estamos en una venezolanización. Me parece un exceso, no lo creo así. Yo coincido yo no sé quién se puede oponer en este país a que se combata un robo de esa manera de combustible, de lo que se le conoce como huachicoleo. O sea, yo creo que es una buena decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de haber de haber literalmente, si me permite la expresión, cerrado la llave y transportar por pipas. El problema ha sido el asunto de la logística, que ha dejado alrededor de 8 o 10 entidades del país, sobre todo por las que logísticamente pasaba ese tubo de distribución de cuyas válvulas cerraron, las que tiene en problema. Decía el presidente López Obrador hace un par de días que ya desde el sexenio del presidente Fox se daban por descontados en haciendas 1,000 millones de pesos por robo de combustible, mismo que dijo llegó a 60,000 millones con el presidente Enrique Peña Nieto. En la mañana decía Mario Delgado en un debate en televisión que son 80,000 millones. Bien la decisión de combatir el huachicoleo, mal la estrategia, tienen que moderar, tienen que arreglar, tienen que ajustar esa estrategia. Y algo que me genera a mí bastante curiosidad, si me lo permites, es qué va a pasar con los responsables de ese atraco durante tantos años al país, si también va a haber ley de punto final para esa gente. Es decir, si el presidente decide frontalmente, como lo está haciendo, combatir el huachicoleo, debe también meter a la cárcel a quienes hayan sido responsables de eso. Y me decía ayer un seguidor ferviente del presidente López Obrador, ¿quién estaba en la Secretaría de Hacienda? Pues el esposo de Juana, ¿no? El esposo de Juana estaba en la Secretaría. José Antonio Meade. Fue uno de los muchos secretarios de Hacienda. Entonces, si él tiene la seguridad, como lo dijo el presidente, de que en Hacienda se tenían ya como apartados los clavitos de lo que se estaban yendo por la parte del robo de combustible,
deben de tomar cartas en el asunto. Sí, también pasa por Carlos Romero de Champs, ¿no? Sin duda, tiene que haber también muchísimos más. Entonces, si la medida la quiere implementar de manera completa y de manera integral, tiene que meter a la cárcel a la gente que ha cometido sus atracos de tantos miles de millones de pesos. Pero dijo López Obrador que no va a investigar a los directores de problema. A ver, mira, ese es el problema. Efectivamente, mira, yo estoy de acuerdo con Jesús y qué bueno que tocó esto. López Obrador ha hecho mucha énfasis del Estado de Derecho, ¿sí? Y el Estado de Derecho no quiere decir que implique o tolerancia o lo contrario, ¿sí? No voy a perseguir paz y amor y paz y todas esas cosas, no. El Estado de Derecho es precisamente el cumplimiento de las normas que hemos elaborado. Entonces, en ese aspecto, yo coincido de que si hay un delito que perseguir, máximo de la magnitud de este caso, pues óyeme, las consecuencias y aplicar la normatividad con el debido proceso, claro. No cacería de brujas, no cacería de nada, porque pues entonces esto se va a volver, no estamos, como te dijera, en una sociedad donde de santos o de gente perfecta, pues para eso se hacen las normas, porque precisamente la conducta del hombre transgrede pues los derechos de otro, y en este caso nos hemos visto afectados los mexicanos, una gran mayoría de personas en la situación en la que está sumida el país, obedece a precisamente esa pésima administración y esa complicidad y esa corrupción que se da en todas las instancias de gobierno y en toda a la administración pública, estatal y federal. Yo no sé si ustedes han trabajado alguna vez dentro de la administración pública para saber cómo se masca la iguana, ¿verdad? Es una cosa que inconcebible, todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo tolera y no hay nada que hacer. Si tú denuncias, pues quédate, sales votando, ¿verdad? Y hay toda una cadena de simplicidad con los sindicatos, con los jefes, bueno, son cosas de nunca acabar, pero yo coincido definitivamente que la aplicación del Estado de Derecho a unos delitos de esa magnitud. Sí, el tema de Guillermo Padres saltó ayer en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, cuando un reportero le pregunta específicamente sobre la solicitud pública que hizo el exgobernador de Sonora de ser considerado preso político, y el presidente López Obrador dijo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está analizando el tema. De hecho, hoy se refirió la secretaria de Gobernación al caso de los exgobernadores. No llamó por su nombre a Guillermo Padres, no dijo que va a liberar a Guillermo Padres, tampoco dijo que lo va a dejar en la cárcel, dijo que se está revisando. ¿Es un preso político Guillermo Padres? Desconozco, de hecho en la homilía de hoy salió a relucir el tema otra vez, salió a relucir el tema y se hablaba de alrededor de 10 o poco más presos políticos, pero dijo el presidente que por precaución y la gravedad del caso y del tema, pues se omitían los nombres, ¿no? Sí. Yo desconozco si lo estén poniendo en ese paquete de presos políticos. Vale la pena recordar que ayer Andrés Granier, exgobernador también, puede enfrentar la libertad ya desde con arresto domiciliario. Entonces, parecería... Por la edad. Están revisando, dice Olga Sánchez Cordero, 368 casos, ya liberaron 16. Así es. Presos políticos, y están revisando 368 casos. Pero aquí hay que verse distinguir si realmente son presos políticos, porque si no, entonces ser funcionario de gobierno, robarte o mal administrar, porque no solamente esto va a la responsabilidad en términos si sustraes, sino que dejas hacer o no administras bien, pues es un gran negocio. Me estoy 2-3 años en la cárcel y después salgo, pero tranquilamente. Yo creo que inclusive en este año en este mes de diciembre se reformó la Constitución. Digo, todavía no está publicada, no está en el procedimiento, pero entraron como 19 de estos delitos, de entre ellos delito grave, el huachicol y toda una serie de que hasta en este momento era laxo. Por ejemplo, te podías robar unos millones de pesos y pagabas 20,000 pesos de fianza y llevabas tu proceso afuera. Eso sí, tenemos que ver cómo estaban las leyes anteriores y cómo van a estar ahora. Permítanme para terminar, en este caso, a todos los presos que entraron, no políticos, que yo no los considero políticos, aquellos de que hacen mal uso del erario o hay lavado ilícito, todos estos delitos,
pero que sí, el diseño procesal, el diseño jurídico estaba para que esto fuera muy light. Entonces, estas personas pueden salir fácilmente apegándose al procedimiento que marca, a las disposiciones que marcaba la ley anterior. De hoy en adelante, pues sí, ya puede ser diferente porque hay esa disposición. Cuando les digo preso político, ¿se les viene un nombre a la mente de algún preso político? ¿José Manuel Mireles fue preso político? El líder de las autodefensas de Michoacán, preso político del gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo lo ubico más como preso político, fíjate. José Manuel Mireles, por ejemplo, sí entraría en la categoría de preso político. Digo, ya está libre, pero pudo ser considerado como un preso político. Sí, todo aquel que cuestionaba el sistema y que cuestiona el sistema se considera preso político. Los líderes de la CENTE, por ejemplo. Los líderes de la CENTE pudieran ser en Oaxaca. De la CENTE con C. ¿El Baester, presa política? Híjole. No, pues no sé. ¿El Baester Gordillo, presa política? No, pues yo tampoco lo veo como presa política. Bueno, como dice Jesús, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Por qué? Porque fue un instrumento. Fue un instrumento. La técnica jurídica. El caso de Guillermo Padres no hay que perder de vista que está sujeto al pago de una fianza, nada más. Sí, es todo. Que ya la puso sobre la mesa Diego Fernández y por alguna razón no se la van pateando el bote de las autoridades judiciales. En ese sentido, ojo, no quiero decir que sea inocente. En ese sentido ya se desahogó un juicio que aparentemente lo podría dejar en libertad. Y no está. O sea, por los delitos que se le acusan. También por el tipo como de delitos que se le acusan, exactamente. Él tendría derecho a tener el proceso en libertad por los delitos. No se está diciendo que no haya cometido corrupción. Eso es lo que, exactamente, eso es lo que ha argumentado su defensa y es lo que las autoridades judiciales no han podido demostrar en consecuencia. Sí. Alargar, esto también con el Baester, me tocó ver el asunto por principio, el lavado de dinero no se lo pudieron demostrar, y etcétera, y por la edad, y la estaban dejando con mecanismos, pues bueno, no salía. Pero era el diseño, así estaba, y sí, si no cumples ese proceso, pues obviamente te consideras que hay una presión política para que no se liberen, pero en términos de inocencia, que no se confunda, pues no. Sí, y hay otro detalle también, decir, a mí, en lo personal, que Guillermo Padres esté en la cárcel, a mí no me beneficia ni me perjudica. En todo caso, irse con los bienes, que eso también está dentro de las nuevas disposiciones de las reformas que se hicieron en el mes de diciembre. Lo que te robaste, regrésalo. Sí. Estamos platicando con Olga Hermida Grijalva y Jesús Moreno Durazo, y aquí a nivel local, la elección de presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora se ha puesto tan interesante como el proceso electoral del 1 de julio. Hay una disputa por la presidencia ya muy, rivalizada, o sea, hay rivalidad entre los dos aspirantes, Héctor Plat y Daniel Barancini. Pues, ¿qué hay en la Unión Ganadera Regional de Sonora que uno parece que no quiere soltarla y el otro está peleando por llegar? Yo creo, Juan Carlos, que esas organizaciones son extensión, en mayor o menor medida, son extensión de los manejos de los poderes. En este caso, siempre hemos sido conscientes que algunos organismos empresariales, algunas dirigencias empresariales, de cámaras empresariales y de otros organismos como la Unión Ganadera, tienen una buena relación y ayudan a los gobiernos, por ponerlo en términos muy prácticos, a guardar equilibrios, ¿no? Y a la toma de decisiones, a los controles presupuestales, al guardar equilibrios, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo ahora, creo yo, y visto desde afuera, y no quisiera parecer irresponsable, es ese síntoma y ese signo de nuevos tiempos, donde pues hay intereses de otros tipos, de otros gobiernos, de otros colores, queriendo incidir en esas organizaciones no gubernamentales, por ponerle de alguna manera, pero muy ligadas a los gobiernos. Tengo la impresión que esta disputa está muy vinculada con eso. Es más, la conclusión la podemos sacar desde el desplegado que publica el año pasado
los actuales dirigentes, donde le piden al presidente, creo que es el primer desplegado que sale de Sonora dirigido allá al presidente López Obrador, que no se mete y que no interfiere en el proceso interno de la Unión Ganadera, cuando es un tema que nadie traía en el radar, ellos mismos lo pusieron, ¿no? Sí, yo les decía esta semana que platicaba, la semana pasada que platicaba con los dos candidatos, que si en sus planillas había nombres de personas comunes y corrientes, normales. porque pues Héctor Platt, de apellido de abolengo, ¿no? Claro. Casado con una masón, cuñado de Ricardo Masón, y Daniel Barancini, con apellido también de abolengo, Barancini Hurtado, también pariente de uno que ya fue presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora. Hurtado. Sí, es un pleito de ricos. ¿Y dónde están los ganaderos pobres, pues? ¿Dónde están? Sí, ¿dónde está la raza? ¿Por qué la Unión Ganadera no puede ser dirigida por un ganadero con 50 cabezas o con 100 cabezas de ganado? Ejidatario, pues. O sea, ¿por qué no hay, digamos que pueblo ahí? Es la estructura del poder político. Sí. Y es cómo nos conformamos como nación y como Estado. Ahí está la causa. Estos son los efectos. Sin duda, gremios como en este y muchos más, hay intereses encontrados, intereses económicos y políticos, lucha de poder, porque en este país no se ha manejado la política a la luz del día y todo ha sido de complicidad. Efectivamente, tú lo dijiste, este gremio, hasta vaya, la parcela de poder forma parte de todo el engranaje del poder político y de la corrupción y del sistema político mexicano desde, bueno, en la colonia, ¿para qué te digo? Desde la independencia no se generaron las condiciones. Traemos una cultura del oscurito, del complot, manejar las cosas y tener el control de arriba hasta abajo. Si tú vas a un ejido, vas a encontrar al presidente del comisariado ejidal, que tiene su parcelita su de poder. Parcela de poder. Y si tú pues qué te digo en los sindicatos, y qué te digo, bueno, te voy a poner un ejemplo para que veas cómo es la estructura, el engranaje. Y discúlpame que ponga cosas personales que no debería ser, pero por decirte algo, usted sabe la modificación que hizo en la universidad de los grupos de academias, de unos grupos colegiados, ¿verdad? ¿Sí? Esos grupos colegiados es poder, es manipulación, es simulación para un beneficio personal, económico y político al interior de la universidad, ¿sí? En el caso mío, no me han dejado entrar a ninguna parte, a ningún gremio de esos que están ahí. Academia. A ninguna academia me han dejado entrar. ¿Sí me explico? Entonces, tiene que darse toda esa red de complicidad que acertadamente... O sea, que usted es la Barancini de la Unison. Bueno, no se dice la Barancini, no, lo que te quiero decir que las reglas del juego no son claras y tiene que estar al servicio del poder. En este caso, bien lo dijo Jesús, estos gremios tienen que dar una vinculación al poder político para mantener los famosos llamados equilibrios, ¿sí? Y se utilizan, y cuando ya no son útiles al sistema se desechan, dependiendo de, te retiro el favor, lo vemos en los grandes, la Elbester Gordillo, ¿qué no hizo y deshizo en este país y con la educación? Cuando ya no le sirvió al sistema, fue a dar a la cárcel, y así vemos a muchos otros que ya no, y lo mismo pasa en los pequeños gremios, caen de la gracia de Dios, sí. Así, sean de sindicatos, sean parcelitas, en todas las instituciones se da lo mismo, sí. Porque tenemos esa cultura del compadrazgo, de la simulación, del botín, del poder, o sea, de no lograr las cosas con tu propio esfuerzo, tienes que ser con el compadre, con el amigo, y no te quiero decir con esto que no haya esa relación de diálogo, pero no estamos acostumbrados a lograr las cosas a través de una negociación, de una argumentación y de un diálogo, sino que estamos recurriendo a la fuerza del poder. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo. Les agradezco me mucho. pareció muy bien cuando dijiste esto, un ganadero pobre, sí es cierto, no he visto yo ningún ganadero pobre dirigiendo la Unión Ganadera de Sonora. No, pues no. Hay que ver, a ver, esperemos que de esta sacudida que se le está dando al proceso de elección del dirigente de los ganaderos, sí. salga algo. Y hay otra cosa, ¿no? Quizá que me meto un poco a la filosofía jurídica y democrática. Traemos nosotros unos vicios en la forma de la representación política, que ya jugó su papel histórico, y entonces la representación ya no es válida en este momento. La democracia directa, el diálogo, el acercamiento, el reconocimiento del otro, no a través de, ¿para qué nos sirve a nosotros la representación? Igual estoy en la universidad, delegado maestro, yo no sé ni qué hace.
hacen en los cuerpos colegiados porque no lo bajan, Sí, no lo de socializan. hecho es el cuestionamiento a la forma de organización de la Sí, Unión Ganadera, sí. que no hay una votación de los miembros, De sino abajo, que pues. se nombran delegados, pues. ¿Y sí sabes quién sacó la representación? En el siglo XVIII la sacó la burguesía económica para llegar a la esfera política. Y ese mismo modelo se repite y ya está desgastado después de 2 años. Pero pasa que en la Unión ¿Dos Ganadera, siglos? ¿Qué? ¿Cuántos siglos? me cuentan que en la Unión Ganadera que la asamblea de alguna asociación local ganadera puede tener simpatía, la mayoría por X candidato, por candidato A, supongamos, y resulta que el delegado de esa asamblea va y vota por el candidato B. Es un ¿Ese es? modelo muy norteamericano. No, y Es pues, un modelo muy norteamericano. de elección, pues, muy mexicano también. Va y vota ve, por el candidato no, negro, pues. pero fíjate que hay un detalle. La forma de representación de Estados Unidos es de ellos, Sí, y en claro. cierta medida la respetan, es un modelo. El problema de nosotros es que ¿para qué nos sirve la representación? No nos sirve para nada. Lo vemos en los órganos de la representación política, pues sí votamos y mandatamos a un diputado y el diputado toma las decisiones que le da su Y ahí te su ves. regalada gana y nosotros nos quedamos con la boca abierta. Si te vas para que el delegado sindical, el delegado de maestros, pues es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una representación que ya no funciona y era para un fin muy específico en el siglo XVIII, no para el siglo XXI. Y el mecanismo que tienen en Estados Unidos, ¿por qué sí les funciona? Porque es un modelo de ellos y en cierta medida sí tienen un nivel, aunque sea cuestionado, de lo que es un poco las reglas de la democracia. Muy bien, Olga Armida Grijalva, muchas gracias. No, al contrario. Jesús Moreno, muchas gracias. Gracias, Juan Contrario. Carlos. Buenos días. Tus espacios nos hacen aquí. 8:44. Continuamos.